Vamos a continuar con el ejemplo 4 y la diferencia con el anterior ejercicio es que este ya no va a estar en el plano. ¿Mm? Entonces recuerdan que les decía que para mí, en el prefa era fácil resolver todo escalarmente, ¿no? Era más fácil porque era en el plano. Y el ejercicio que hemos visto, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿no? Se podía resolver de manera escalar porque también estaba en el plano, ¿no? Pero ahora que está en el espacio, hacerlo escalarmente va a ser algo bien complicado, ¿ya? Por eso les decía que es más fácil si lo hacen todo vectorialmente, ¿ya? Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver todo vectorialmente. Vamos a recordar lo primero que teníamos que hacer era encontrar los vectores, ¿no? Con sus componentes I, J, K. Después los vectores posición también, ¿ya? Ahí nos están dando los puntos, ¿ya? Esos P1, P2, P3 son esos puntos que llegan desde el origen, son como vectores de posición, ¿no? Llegan desde el origen hasta la punta del vector, ¿no? Cada uno. Algo nuevo que vamos a ver acá es este momento par, ¿ya? Tienen el mismo módulo, pero están en diferente sentido, ¿no? Entonces, en la sumatoria de fuerzas no va a influir nada, porque como son iguales, solo que de sentido contrario, ¿no? Sus módulos son iguales, están de sentido contrario, se van a eliminar. Entonces solo van a afectar en la ecuación de momento. Entonces nos olvidamos de este por un momento, ¿no? Después nos dan de dato cuánto vale F1, F2 y F3. ¿Ya? Y nos noten cómo nos da. Así nos da a veces la docente, ¿ya? En los exámenes. Es otra notación, ¿no ves? ¿Recuerdan? Yo para el vector, ¿cómo lo anotaba? Hubiera anotado menos 3 en I, más 4 en J, más 5 en K. ¿No? Aquí lo está anotando en paréntesis, separado por comas, ¿no? Está bien, cualquiera de los dos, con cualquiera de los dos se trabaja, ¿ya? Lo único malo es que a veces, bueno, está bien, ¿ya? Igual se trabaja. Ya tenemos, ¿recuerdan el primer paso que les decía? Tenemos que expresar todos los vectores, o bueno, las fuerzas, en sus componentes I, J, K, ¿no? O si no, así como está acá, ¿ya? Entonces ese paso ya no hay que hacer. Segundo paso, hay que encontrar los vectores posición, ¿no? Pero noten que, ¿cuál es el vector posición? Va desde el origen, ¿no? hasta cualquier punto dentro de la línea de acción de la fuerza, ¿no? En este caso yo les decía, podemos usar el que está en la cola o el que está en la punta. En los anteriores ejercicios hemos hecho con la cola, ¿verdad? Porque ahí teníamos datos, ¿no? Teníamos ese punto. Ahora no tenemos en qué punto está la cola, ¿no? Entonces, ¿qué dato tenemos? El que está en la punta, ¿no? Entonces se usa ese, ¿ya? Espero que se haya entendido. Hay que usar el vector posición cualquiera, ¿no? Que vaya desde el origen hasta el punto donde vamos, hasta un punto que esté dentro de la línea de acción del vector, ¿ya? Eso hay que encontrar. Ahora, fíjense que tenemos, ¿no? Todos esos vectores posición. Para F1, el vector posición R1 sería este, ¿no? El punto 1, que es 2, menos 4, 3. Ese sería, ¿ya? Pero lean el enunciado. Dice hallar el resultante del momento total m respecto al punto 2,2,2. ¿Recuerdan que les decía va a haber ejercicios donde no nos van a decir, nos van a pedir calcular el momento, pero no nos van a decir respecto a qué, ¿verdad? Entonces en ese caso se halla respecto al origen, ¿ya? En caso, miren acá te está diciendo hallar el momento total m respecto al punto 2,2,2, ¿ya? Entonces hay que hacer momentos respecto a este punto. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que este es como si fuese el origen. Y desde este punto tienen que partir los vectores posición y llegar hasta el vector, hasta estos puntos P1, P2, P3. ¿Ya? Lo vamos a expresar gráficamente si no se entiende, ¿no? Porque ya tenemos las fuerzas, solo nos faltan los vectores posición, ¿ya? Bueno, antes nos piden la fuerza resultante, ¿no? Y con los datos que ya tenemos ahí, ya podemos calcular la fuerza resultante. ¿Recuerdan? Lo ordenamos ahí verticalmente, una línea horizontal, y solo es sumar componente a componente, ¿no? El componente en X, menos 3 más 5 más 1, entonces sería 3 en Y, ¿no? Ah, ahí lo estoy copiando, menos 3 más 5 más 1. En Y sería 4 más 7 más 2, ¿no? Componente a componente. Y en Z sería 5 más 7 más 3. 5 más 7 más 3, ¿no? Esto ya hemos aprendido en el prefa, ¿no? Espero que se recuerden. Y de acá vamos a calcular la fuerza resultante.
expresado como vector. Ahí está. 3 en i, más 3 en j, más 5 en k. Ya está como vector. Su módulo lo pueden calcular también, ¿no? Solo es como está en el... Bueno, está en el... Es la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes, ¿no? Después las unidades tampoco se van a olvidar. Aquí nos dan unidades de t nomás, ¿no? Bueno, unidades de fuerza, ¿ya? Sus unidades, creo que no nos dan. Ahora sí, el momento resultante. Hasta ahí estaba fácil, ¿no? No había que hacer ningún análisis. Nos daban las tres fuerzas, solo había que sumar, ¿ya? Ahora vamos a lo nuevo de este ejercicio que te dice calcular el momento respecto al punto 222, ¿no? Entonces vamos a copiar la gráfica y lo que les decía. Ahora, antes utilizábamos los vectores posición, como no nos decía momentos respecto a dónde, hacíamos momentos respecto al origen. Y desde el origen tenía que partir los vectores posición, ¿no? Ahora nos dicen respecto al punto 222, ¿ya? Entonces los vectores posición tienen que partir del punto 222. Ese va a ser el punto, ¿ya? Con verde lo estoy colocando, 222, ¿ya? Lo podemos expresar como un vector posición, ¿verdad? Ese vector verde chiquito que ven ahí es como si fuese 2,2,2, ¿ya? El punto 3, ¿ya? Es este vector también que está con verde, sería 0 en i, 5 en j, más 2 en k. Ya lo vamos a bautizar como vectores. Ahí lo vamos a llamar el primero RP y a este R3, ¿no? Vector posición 3, ahí está, RP, y recuerden lo que les decía, yo quiero hacer momentos respecto al punto 2. Entonces, desde este punto, desde el punto 2, tiene que partir los vectores posición a cada una de las fuerzas. Es decir, de 2.2.2 tiene que partir un vector hasta el punto 3, ¿ya? Ese vector azul es el que necesito, ¿ya? Recuerden, necesitamos las fuerzas y después los vectores posición, ¿ya? Y esto que estoy trazando con azul es el vector posición que necesito, ¿ya? Porque me está diciendo respecto al punto 222. Entonces, desde el punto 2 tiene que partir todos los vectores posición, ¿ya? Entonces, le vamos a llamar Rx, R3, ¿ya? Como, bueno, vamos a cambiar los nombres. El vector posición que yo quiero, que estoy buscando, R3 lo vamos a llamar. Este punto que me están dando de dato, Rx, ¿ya? De dato me dan este punto. Este Rx sería 0,5,2, ¿ya? Ahora del gráfico ustedes ya saben sumar y restar vectores, ¿verdad? En el pref hemos aprendido Rx sería igual, ¿no? Es la resultante si yo sumara Rp más R3. Del gráfico podemos ver que Rx es igual a Rp más R3. Pero a mí me interesa R3, ¿no? Ese vector posición yo quiero. Yo quiero los vectores que partan desde 2.2.2 hasta cada fuerza. Entonces despejo de ahí y ya está demostrado, ¿ya? Que suficiente que tú restes al punto que te han dado de datos, restes el punto que te están dando el punto que va a ser la referencia, ¿ya? El origen, digamos. ¿Ya? Entonces estamos calculando vectores posición primero y del gráfico se puede observar todo esto, ¿ya? ¿Se ha entendido? Eso es como una demostración, ¿ya? Porque antes, en los anteriores semestres, yo solo les decía, este punto que te han dado, restale este, y ese es el vector posición. Eso más les decía, no explicaba mucho de dónde venía, ¿ya? Espero que se haya entendido de dónde o por qué se está restando, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo para cada una, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo para cada uno. Solo lo he cambiado acá, el vector que nos están dando, punto 3 lo estoy expresando como vector, ahí está. Sigue siendo lo mismo, ¿no? P3 va a ser igual a RP más R3. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo para cada una de las fuerzas, ¿ya? Yo les decía, necesito vectores que partan desde desde el punto 2,2,2 hasta cada fuerza. Ahí están los que necesita. R1, R2 y R3. Ya vamos a calcular eso. Entonces vamos a calcular los vectores de posición, ahora sí. Y solo hay que hacer, para R1 hay que colocar el punto, es el P1, ahí se puede ver 2, menos 4,3, y hay que restarle el punto que me están dando de referencia, ¿ya? El punto donde me están diciendo respecto a este punto, a este momento, me están diciendo, ¿no? Entonces coloco el punto A, el punto que me han dado de dato, menos el donde voy a hacer el nuevo origen, digamos, ¿no? Lo mismo para R2, el punto que me han dado de dato menos el punto de referencia, ¿no? 4,3,0 menos 2,2,2. Para R3 lo mismo, ¿no? Copio el punto que me han dado de referencia menos 2,2,2. Ahí está. El punto que me han dado de referencia 0,5,2 menos el punto.
perdón, el punto que me han dado de dato menos el punto de referencia, ¿no? Y nos sale estos valores. Entonces ya tengo los vectores de posición. O sea, ya tengo los vectores de posición respecto a donde me han dicho que haga momentos, ¿no? Entonces, a partir de ahora, son los mismos pasos que hemos venido haciendo antes, ¿ya? Lo nuevo estaba en encontrar estos vectores de posición respecto al punto 2,2,2. Entonces, momentos, ¿ya? Vamos a calcular los momentos de cada uno primero, ¿ya? M1 sería el vector de posición R1 cruz F1, ¿no? Lo mismo que hemos hecho antes. Entonces vamos a copiar R1, ahí lo pueden ver, es 0 en I, menos 6 en J, más 1 en K. 0, menos 6, 1. Y el vector fuerza que nos han dado de dato. Todo lo colocamos en una determinante y resolviendo esta determinante nos sale menos 34 en I, menos 3 en J, menos 18 en K. ¿Ya? Las unidades no se van a olvidar. En este caso sería T por R, creo que no, tampoco nos dicen en qué unidades están, ¿no? Vamos a ver más adelante. ¿Ya? M2 va a ser R2, copio, cruz F1, ¿no? Entonces vamos a copiar el vector posición 2,1, menos 2, ¿ya? Y vamos a copiar la fuerza. Ahí está. ¿Ya? Resolviendo esta determinante, nos sale que este vector. ¿Ya? Ahora, vamos a colocar unidades de, como es distancia, metros lo vamos a colocar, ¿ya? Y las unidades para el momento sería T, las unidades de fuerza que nos han dado, por metro, ¿no? Unidades de fuerza por unidades de longitud, ¿ya? Ahora, resolver la determinante, ya sabemos, ¿verdad? Nos han enseñado en el prefa. Ya por eso lo estoy colocando directo. O lo pueden colocar a las calculadoras, como les decía, ¿no? Las calculadoras, colocas este vector y te lo resuelven, ¿ya? Ahora, aprovechando que estamos pasando clases virtuales, también se pueden armar su calculadora en Excel, ¿no? Para realizar este producto. Y todo eso, cómo meterlo a la calculadora y cómo hacer en Excel, lo voy a explicar al final, ¿ya? Al final del video. También lo pueden hacer a mano, ¿no? En I, separan en I, para la componente en I no nos voy a explicar, ¿no? Separan en I, se eliminan estas dos y hay que multiplicar. Menos 6 por 5 sería menos 30. Y lo demás, menos 4 sería, ¿no? Este producto menos este producto, o sea, sería menos 30 menos 4, por eso sale 34. Ya, vamos con el momento 3. Va a ser R3 cruz F3, ¿no? Recordemos que solo teníamos 3 fuerzas, entonces hasta ahí acabaría. Copiamos el punto 3, que sería menos 2, 3 y 0 en I, y copiamos la fuerza, que sería 1, 2, 3. ¿Ya? Ya tengo la determinante, resuelvo la determinante y nos sale este vector. ¿Ya? Hasta ahí teníamos, recuerden en el gráfico, teníamos 3 fuerzas, ¿verdad? Ya tenemos los 3 momentos. ¿Ya? Pero vamos a recordar este momento de acá. ¿Ya? Recordemos lo que les decía, esto no puede entrar, bueno, como los dos vectores son de igual magnitud, pero de sentido contrario, se eliminan y no afectan en la ecuación de las fuerzas, ¿no? Pero sí a la ecuación de momentos. ¿Ya? Entonces, acá tienen que hacer lo que les he explicado en el resumen del capítulo 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Separan en el eje, en el centro, ¿no? De esta distancia de 2 metros en el centro, y traten de hacer girar su mano en ese sentido, ¿ya? El sentido, bueno, hacia qué lado está apuntando, viene dado por la regla de la mano derecha, ¿ya? Como está en el plano, ¿en qué plano está? A ver, vamos a colocar los ejes más, ¿ya? No sé si lo he colocado, ahí está, ¿ya? Fíjense que aquí está el plano XY. Estos dos están en el plano XY, aunque no parece, ¿no? Está en el plano XY, ¿ya? Entonces, su módulo, ya les he explicado cómo se calcula. En el resumen del capítulo 1 he explicado, ¿no? Hay una formulita. Para calcular el módulo de este momento par, solo hay que multiplicar la fuerza por la distancia que los separa, ¿no? O sea, 5 por 2 y es 10, ¿ya? Pero yo necesito expresarlo como vector, ¿ya? Como está en el plano XY, hay que hacer por las reglas de la mano derecha, ¿ya? Como está en el plano XY, es como, y se supone que el momento viene de un producto vectorial, es el momento es un vector perpendicular al plano que contiene estas fuerzas, ¿verdad? O sea, el momento nos da un vector perpendicular al plano XY, o sea, va a estar paralelo al eje Z. ¿Ya? Entonces,
como ya tengo el módulo, solo hay que multiplicarlo por un vector unitario, ¿no ve? Y el vector unitario es k del eje z, ¿ya? Pero el problema acá es saber si es positivo o negativo. Estoy seguro que hasta ahí me han debido entender. El problema acá es que saber si va a ser positivo o negativo, se va a estar apuntando hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Y para saber eso, vamos a aplicar las reglas de la mano derecha. ¿Ya? ¿Qué nos dice? ¿Recuerdan? Lo he explicado en el primer video, ¿no? Tú te paras en ese punto rojo que está ahí y date de cuenta hacia qué lado te quieren hacer girar estas fuerzas, ¿no? Si tú jalas, esto va a intentar girar en sentido antihorario, ¿ya? Y hemos visto también que en sentido antihorario es positivo, ¿no? K es positivo, o sea, el vector direccional Z es positivo. Entonces, acá el vector sería solamente, hay que aumentarle una K y ya estaría como vector. Entonces, ese sería el momento 4, ¿ya? Vamos a expresarlo bien, 0 en X, 0 en Y, 0 en Y, 0 en J y 10 en K. Ahí está, ¿ya? Todo como vector, no se van a olvidar. Todo es vector. Ahora hay que sumar, ¿no? Solo una suma algebraica, ¿ya? Menos 34, menos 21, 9, 9, componente a componente, como hemos hecho con la fuerza resultante. Entonces, el resultado sería este, menos 4, menos 1, menos 6, ¿ya? Expresado como vector. Si yo quiero calcular su módulo, entonces solo es la suma, la raíz de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿no? No se van a olvidar las unidades.